Hay un tipo de hija que no hace ruido, pero siempre está atenta. No irrumpe, no desobedece, no interrumpe. Aprende pronto a existir sin ocupar demasiado espacio. A interpretar lo que nadie dice. A adaptarse antes de saber quién es. Desde pequeña se convierte en experta en leer el lenguaje oculto del hogar. Las cejas fruncidas del padre que calla más de lo que dice, la exhalación larga de la madre que ya no tiene paciencia, los silencios cargados que flotan en el ambiente como cuchillos suspendidos en el aire. Ella lo capta todo. Y actúa en consecuencia. No porque alguien se lo pida, sino porque intuye que hacerlo es más seguro. Aprende a sonreír cuando algo duele, a callar cuando quiere hablar, a obedecer incluso cuando no comprende. Su único objetivo es que el entorno permanezca en calma, aunque eso implique su propio desorden interior. No hay una gran escena de ruptura. No hay un grito desgarrador que marque el antes y el después. Lo suyo es más sutil, más cotidiano, más silencioso. Empieza con una corrección aquí, una mirada de desaprobación allá, una burla disfrazada de broma cuando llora o se enoja. Estás exagerando, le dicen. Eso no es para tanto. Y ella lo cree. Porque son los adultos quienes lo dicen. Porque su supervivencia emocional depende de creerles. Con el tiempo, empieza a dudar de lo que siente. A preguntarse si su rabia es legítima, si su tristeza no será un capricho. Empieza a desconfiar de sí misma. Y en esa confusión, se repliega. Se construye una versión de sí más amable, más fácil de amar. Una versión que no moleste, que no desordene, que no desborde. Una versión que sea útil. Agradable. Discreta. Esa versión no es una mentira. Es una armadura. Una adaptación estratégica para sobrevivir en un entorno que no sabe sostener su emocionalidad. Winnicott lo llamó el falso self, una personalidad que no es falsa en su esencia, pero sí en su propósito. No nace de la libertad, sino de la necesidad. No se construye desde la autenticidad, sino desde la urgencia de pertenecer. Y ella se vuelve brillante en ese arte. Aprende a detectar lo que otros necesitan incluso antes de que lo expresen. Se adelanta a las demandas, resuelve los problemas, calma los ánimos. Se convierte en la hija ejemplar. La que no da trabajo. La que siempre ayuda. La que todos elogian porque es tan madura. Pero nadie se pregunta a qué costo. Esa madurez precoz no es un talento, es una herida disfrazada. Y cada elogio que recibe por su capacidad de adaptarse es un clavo más en la jaula dorada en la que vive. Porque cuanto más cumple con las expectativas, más se aleja de sí. Cuanto más agrada, menos se pregunta qué desea realmente. Cuanto más cede, menos reconoce sus propios límites. En su mundo interno comienza a operar una lógica implacable. Sentir demasiado es peligroso. Mostrar lo que se siente, aún más. Así que reprime. Disimula. Se acomoda. Hasta que su yo profundo queda arrinconado, esperando una oportunidad que nunca llega. Y la gente la aplaude. Es tan tranquila, dicen. Tan comprensiva. Nadie nota la tensión detrás de su sonrisa, ni el temblor en su estómago cuando quiere decir no y dice sí. Nadie se pregunta por qué duerme mal, porque vive cansada, porque se esfuerza tanto en ser buena todo el tiempo. Ella tampoco lo sabe. Solo intuye que su bienestar depende de no incomodar. Y entonces deja de llorar, no porque no lo necesite, sino porque aprendió que llorar tiene consecuencias. Deja de enojarse, no porque no sienta rabia, sino porque su rabia nunca encontró un lugar seguro para ser expresada. Deja de pedir, no porque no tenga necesidades, sino porque pedir la expone, la vuelve vulnerable, la hace sentir frágil. Se vuelve especialista en no molestar. En cargar sola con su dolor. En minimizarse hasta casi desaparecer. Y en esa desaparición progresiva, el falso self toma el mando. Se convierte en la imagen que proyecta hacia el mundo. No para engañar, sino para protegerse. No porque no quiera ser vista, sino porque tiene miedo de lo que pasará si alguien realmente la ve. El resultado es una paradoja cruel. Cuanto más se esfuerza en agradar, menos la conocen. Cuanto más se acomoda, menos espacio queda para lo que realmente es. Cuanto más útil se vuelve, menos indispensable se siente. Y aunque no lo diga, aunque no lo admita ni siquiera ante sí misma, hay una tristeza que se le va acumulando en el pecho.
Una melancolía muda que la acompaña incluso en sus días más funcionales. Porque sabe, en algún rincón secreto de su ser, que está traicionando algo sagrado. Que está posponiendo su verdad para asegurar su lugar. Lo más confuso es que esa traición no fue impuesta por la fuerza. Nadie la obligó a volverse así. No hubo un mandato explícito, ni una amenaza directa. Solo pequeñas señales, frases repetidas, gestos invisibles que le enseñaron que ciertas partes de ella no eran bienvenidas. Que su autenticidad podía costarle el amor. Y eso, para una niña, es un precio demasiado alto. Entonces se adaptó. No por debilidad, sino por inteligencia emocional. No por falta de carácter, sino por exceso de sensibilidad. Y en esa adaptación, comenzó a desaparecer. Al principio, ni ella misma lo nota. Sigue siendo funcional, sigue cumpliendo, sigue agradando. Pero algo dentro de ella empieza a doler sin motivo. Un cansancio sin causa, una ansiedad inexplicable, un vacío que no se llena con nada. El cuerpo empieza a hablar por ella. La mente se vuelve una niebla espesa donde ya no es fácil distinguir qué quiere, qué siente, qué necesita. Y así transcurren los años. Siendo la buena hija. La mujer fuerte. La que nunca se queja. La que siempre está para los demás. Una presencia constante, pero cada vez más ausente de sí. Hasta que un día, ese falso self que parecía tan sólido comienza a resquebrajarse. Y no por una crisis monumental, sino por una pequeña pregunta que se cuela en su rutina. ¿Y si esto no es todo lo que soy? Esa pregunta es como una grieta en una pared antigua. No destruye todo de inmediato, pero permite que entre la luz. Y esa luz empieza a revelar una verdad incómoda, pero inevitable, que la buena hija que todos aman es también la mujer que más se ha abandonado a sí misma. Y entonces, por primera vez, se permite mirar hacia adentro. No como quien busca defectos, sino como quien busca regresar. No como quien se juzga, sino como quien se extraña. Allí comienza, sin saberlo, el viaje más radical de todos, el regreso a su yo auténtico. El regreso a una misma no es una caminata tranquila. Es una travesía a través del bosque oscuro que una vez se evitó. Y no empieza con grandes revelaciones, sino con pequeñas incomodidades. Con esa sensación sutil de que algo no encaja. Con la sospecha de que se ha estado viviendo con el freno puesto. Que la vida que se construyó no es exactamente la que se deseaba, sino la que se suponía que debía funcionar. La buena hija empieza a despertar, no con un grito, sino con un suspiro que llevaba años conteniéndose. Empieza a cuestionar cosas que antes aceptaba sin pensar. ¿Por qué siempre dice que sí, aunque esté agotada? ¿Por qué le cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué se siente culpable cuando descansa? ¿Por qué se le hace un nudo en la garganta cada vez que intenta poner un límite? Y con cada pregunta, se desploma una certeza antigua. Descubre que ha confundido amor con aprobación. Que ha llamado empatía a lo que en realidad era miedo al conflicto. Que ha disfrazado su agotamiento de fortaleza. Y que, en su intento por no ser una carga, terminó cargando con todo. El mundo exterior no lo nota de inmediato. Ella sigue funcionando. Sigue trabajando, acompañando, cuidando. Pero por dentro, se está moviendo un continente. Las placas internas de su ser se reacomodan. Y eso duele. Porque moverse implica dejar atrás partes que fueron útiles, que alguna vez fueron hogar. Hay días en los que duda. ¿Y si todo esto es una exageración? ¿Y si simplemente está siendo ingrata? ¿Y si los demás tienen razón y el problema es que ella piensa demasiado? Pero algo dentro ya no puede volver a dormirse. Sabe que algo debe cambiar. Que no puede seguir sobreviviendo en lugar de vivir. Que no puede seguir actuando un personaje mientras su yo auténtico se marchita. Ahí es cuando aparece el conflicto más feroz, el que ocurre entre lo aprendido y lo sentido. Entre la lealtad a los otros y la fidelidad a sí misma. Entre seguir siendo la buena hija o convertirse en una mujer libre. La primera batalla no ocurre afuera. No es con los padres, ni con la pareja, ni con el jefe. Es interna. Es contra esa voz que dice no hagas olas, mejor cállate, nadie quiere a una mujer complicada. Es contra la programación invisible que le enseñó que para ser querida debía ser manejable, ligera, siempre disponible. Y es una batalla solitaria.
Porque despertar no es un acto colectivo. Es una experiencia íntima, cruda, a veces aterradora. Es mirar las propias ruinas y atreverse a reconstruirse sin planos ajenos. Es aprender a preguntarse, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué siento? Palabras simples, pero que, para ella, resultan radicales. Porque durante años pensó que no necesitar era una virtud, que desear menos era madurez, que no molestar era su mejor forma de amar. Y ahora tiene que aprender a necesitar sin culpa, a desear sin pedir permiso, a decir esto no me gusta sin sentir que está traicionando a nadie. Los primeros intentos son torpes. Se enoja y luego se arrepiente. Dice que no y luego lo compensa con un sí. Intenta poner un límite y luego se disculpa. Pero cada error, cada retroceso, también es parte del aprendizaje. Está reeducando su sistema nervioso, enseñándole que puede estar en paz sin estar disponible, que puede ser amada sin sacrificarse, que puede descansar sin tener que ganárselo con sufrimiento previo. Y su cuerpo lo empieza a notar. La tensión en el cuello disminuye. El insomnio ya no la visita todas las noches. La respiración se vuelve más profunda. No porque todo esté resuelto, sino porque algo interno empieza a confiar. A creer que esta vez, quizás sí hay espacio para ser. Pero el entorno no siempre lo celebra. Hay quienes se incomodan, que la miran con desconfianza. Ya no eres la misma, le dicen. Y tienen razón. Ya no lo es. Porque ya no está dispuesta a pagar con su silencio la tranquilidad de los otros. Ya no va a aceptar elogios que esconden exigencias. Ya no quiere ser reconocida por su capacidad de aguantar, sino por su derecho a existir plena. El falso self, ese traje que la protegía, se vuelve ahora insoportable. Le aprieta, le asfixia, le limita. Ya no lo necesita como antes, pero todavía le cuesta quitárselo del todo. Porque aún hay miedo. Miedo a decepcionar. A ser juzgada. A quedarse sola. Ese es el momento más delicado del camino. Cuando la vieja identidad ya no sirve, pero la nueva aún no está firme. Es un limbo emocional donde nada parece seguro. Donde se siente más vulnerable que nunca. Pero también es el momento más honesto. Porque ahí, en ese umbral, no hay máscaras. No hay deber ser. Solo una mujer mirándose al espejo y diciendo, esto soy. Con todo lo que eso implica. Y esa verdad, por dolorosa que sea, también es libertad. Ahora empieza a notar cosas que antes ignoraba. Que su rabia tiene raíces, que su tristeza tiene nombre, que su intuición llevaba años intentando hablarle. Ya no se disculpa por sentir. Ya no disimula sus emociones. Las honra. Las escucha. Las deja fluir. Y aunque todavía hay recaídas, también hay momentos de luz. Momentos en los que se siente más viva que nunca. Cuando dice no y no se justifica. Cuando llora sin esconderse. Cuando siente placer sin culpa. Cuando se ríe fuerte. Cuando descansa sin excusas. Empieza a reconocerse en esas pequeñas victorias. No como una mujer perfecta, sino como una mujer real. Descubre que hay fuerza en su vulnerabilidad. Que hay sabiduría en su cuerpo. Que hay dignidad en su rabia. Que hay belleza en su complejidad. Y con cada paso que da hacia sí misma, el falso self se desvanece un poco más. Ya no necesita fingir. Ya no necesita controlar. Ya no necesita agradar todo el tiempo. Porque está descubriendo algo más profundo, más estable, más verdadero, su propia soberanía. Una soberanía que no se impone con gritos, sino que se manifiesta con presencia. Ya no le teme a su intensidad. La abraza. La celebra. Porque entendió que no era un defecto, sino una forma de estar profundamente viva. Y así, lentamente, va recuperando partes de sí que había guardado en cajas cerradas. Sueños antiguos, pasiones olvidadas, deseos postergados. Todo eso vuelve. No con prisa, sino con respeto. Porque ahora, finalmente, hay espacio para ella. Para su risa, para su rabia, para su descanso, para su deseo. Para su verdad. Y entonces, un día cualquiera, sucede. Ella ya no espera ser comprendida para actuar. Ya no necesita ser validada para sostenerse. Ya no busca encajar en un molde que fue hecho para mantenerla dócil, pequeña, útil.
Se levanta por la mañana y, sin saber bien cómo, se siente en casa dentro de su cuerpo. No porque todo esté bien, no porque ya no haya dudas o temores, sino porque por primera vez está consigo misma, y eso es suficiente. Ya no es la buena hija. Es la mujer que se reconstruyó desde las ruinas del agrado, que eligió ser incómoda antes que invisible, que dejó de pagar el amor con su autenticidad. Ahora sabe lo que vale, no como consigna vacía, sino como certeza encarnada. Su autoestima no se mide por la aprobación de otros, sino por la fidelidad a su verdad. Su seguridad no viene de controlar el entorno, sino de habitarse con honestidad. Los que antes se sentían cómodos con su docilidad empiezan a alejarse. Pero ya no duele tanto. Porque por cada persona que se va, llega una nueva que la ama sin pedirle que se encoja. Ahora entiende que el amor que exige sacrificio constante, no es amor. Que quien la quiere solo cuando se calla, no la quiere a ella, quiere su sumisión. Que quien la valora por su silencio, teme su voz. Y su voz, finalmente, se hace carne. Habla con calma, pero con firmeza. Mira de frente. No pide disculpas por ocupar espacio. Se niega a seguir viviendo en la superficie, complaciendo a todos y traicionándose a sí misma. Se planta, se sostiene, se defiende. Y en ese acto, no hay guerra. Hay paz. La paz de quien ya no está huyendo de sí. De quien ha dejado de exigirle al mundo que le dé permiso para ser. De quien ya no espera que otro la elija, porque ella ya se eligió. Y esa elección lo cambia todo. Empieza a vivir con intención. A elegir sus vínculos con cuidado. A soltar lo que pesa. A abrazar lo que nutre. A crear una vida a su medida, no a la medida de las expectativas heredadas. Ya no hay vuelta atrás. El molde se rompió. Y con él, la vieja narrativa de que debía ser menos para ser querida. De que debía ser perfecta para ser aceptada. De que debía agradar para pertenecer. Ahora pertenece a sí misma. Y eso la vuelve magnética. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que ya no se debe nada a nadie. Que no vive explicándose. Que no negocia su esencia. Que ya no carga con la culpa de haber elegido vivir con plenitud. Su cuerpo también lo agradece. Respira sin miedo. Duerme sin culpa. Habita el placer sin castigo. Ya no es territorio de represión, sino de expresión. Ya no es un campo de batalla, sino un templo. Ahora mira atrás, no con odio ni rencor, sino con comprensión. Sabe que fue necesario. Que ese falso self la protegió cuando no había otra salida. Que su docilidad fue una estrategia de supervivencia. Que su silencio fue su escudo. Pero ya no necesita escudos. Porque ha aprendido a sostenerse con su verdad, aunque tiemble. A caminar con su sombra, aunque pese. A vivir con intensidad, aunque incomode. Y en esa elección, hay belleza. Una belleza que no busca ser admirada, sino vivida. Una belleza que no obedece a normas, que no pide permiso, que no se disculpa. Una belleza que emerge de la autenticidad cruda, honesta, indomable. Porque cuando una mujer deja de fingir, de agradar, de desaparecer, algo se ilumina a su alrededor. Y ya no puede ser ignorado. Ya no puede ser negado. Se convierte en una llama viva. No para quemar al mundo, sino para iluminar su camino. Y al hacerlo, sin buscarlo, también enciende el camino de otras. Otras buenas hijas que aún están en silencio. Que aún cargan con la culpa. Que aún se creen pequeñas. Que aún duermen dentro de un molde que ya no les queda. A ellas les dice, sin palabras, con su sola existencia. No estás rota. Solo aprendiste a adaptarte. Pero puedes volver. Puedes reconstruirte. Puedes ser tú. Incluso si tiemblas, incluso si lloras, incluso si aún no sabes cómo. Porque este viaje no es lineal. Hay días de retroceso, días de dudas, días de oscuridad. Pero ya no hay soledad. Porque una vez que una mujer se atreve a regresar a sí misma, abre un portal para que otras también lo hagan. Y eso es revolución. Una revolución silenciosa, íntima, pero imparable. Ya no se trata de gritar más fuerte. Se trata de habitarse con más profundidad. Ya no se trata de convencer a otros. Se trata de no traicionarse una vez más.
Y si estás escuchando esto, si algo en ti se ha removido, si algo ha hecho eco en tu historia, entonces tal vez ya estés en ese camino. Tal vez tú también estés despertando. Tal vez sea tu momento de dejar de fingir, de elegirte, de mirarte con compasión, con respeto, con amor, de entender que no necesitas merecer tu existencia, que ya es tuya. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que estas palabras tocaron algo profundo, entonces te invito a seguir explorando, a seguir desmantelando los mandatos, a seguir reconstruyendo tu voz. Suscríbete para más contenidos que te acompañen en este viaje hacia ti. Porque no estás sola. Porque tu historia importa. Porque tu voz merece ser escuchada. Y porque el mundo necesita más mujeres que ya no se callen. Nos vemos en el próximo video.